tiene y fue propuesta de Edgar que tuviéramos una unidad profesional de coaching, de modo que esto forma parte de Medinet y como le decía yo en algún momento a Edgar, pues no tiene mucho sentido que tengamos una unidad profesional de coaching y no sepamos de qué se trata eso. Entonces también ese es otro motivo Claro, claro. para tomarme un ratico de su tiempo con mucha humildad y con mucho respeto para plantearles más o menos de qué se trata, porque eventualmente habrá casos en los que sea necesario hacer un proceso terapéutico, pero habrá casos en los que no se justifica hacer un proceso terapéutico, sino que eventualmente un proceso de coaching puede ser suficiente para estas cosas. Voy a compartir la pantalla. Ah, multiple participants. Ya, listo. Ok. Ahí están viendo. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Ah, bueno, ok. ¿Están grabando? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, es importante. Ok, vamos a hablar de lo que se trata este asunto. Esta palabra coaching viene del idioma húngaro. Ah, la palabra coach, coach en francés viene del húngaro y, y se refiere en el idioma húngaro, el coach o coaches es una palabra que se refiere a la conducción de un vehículo, o más o menos el papel del cochero, el que conduce. En esa época pues no había carros, pero sí había coches de caballos. De ahí viene la palabra español coche, que pues utilizamos y no nos damos cuenta de dónde viene. Y, luego esta palabra fue utilizada para referirse a una cosa muy específica eh, en el campo del deporte y hoy en día pues se sigue utilizando para referirse a los directores técnicos o entrenadores o seleccionadores. Entonces ahora que están en la Copa América y en la Copa de la UEFA de fútbol, cuando presenten al que dirige al equipo, pues utilizan la palabra coach. Y de ahí surgió la palabra y de ahí surgió la metodología, pero esa palabra se quedó asociada en la mente y en muchas formas se quedó asociada con ese papel que hacen los entrenadores o los directores técnicos. Pero realmente cuando se empezó a desarrollar el coaching en el siglo pasado, uh, los desarrolladores de esta nueva metodología se apartaron de ese concepto del entrenador y del director y desarrollaron una metodología completamente diferente que vamos a explicar a continuación. Como ven en la gráfica hay tres figuras que representan el proceso de un cliente de coaching que tiene una interrogante o tiene un problema, es decir, una ecuación que no ha sido resuelta adecuadamente, como en las ecuaciones matemáticas o las ecuaciones de la lógica, y que a través de un proceso mental pues llegan a una solución. Eso es más o menos, esa gráfica me gusta mucho porque representa lo que es un proceso de coaching, o sea, que parte de una situación problema y llega a una situación ideal de solución. ¿Cómo se hace para pasar aquí la?
Una definición general que utilizamos en las escuelas de coaching, hay tres tipos de tendencias en el mundo. La escuela, ah, bueno, comenzamos por cualquiera, no importa, la escuela ontológica chilena, que ha sido muy famosa, que tiene unos fundamentos y unas bases muy filosóficas, llamemos así, basadas en el ser y estas cosas. Hay una escuela americana muy pragmática, totalmente orientada al logro de resultados, muy funcionalista, así como el conductismo tiene un origen filosófico en el positivismo lógico y desde el punto de vista de funcionalista. Y hay una escuela europea que es un poco menos pragmática y incluye algunos elementos filosóficos. Y desde hace unos 10 o 15 años, un colombiano, Carlos Moya, que era coach, llamemos así, de las divisiones inferiores del Real Madrid en España, empezó a desarrollar un modelo integrativo, llamémoslo así, de coaching, que incluye una cantidad de elementos de la psicología, sobre todo fundamentos de la psicología y también de fundamentos de la escuela socrática en el uso pues del lenguaje o del diálogo socrático basado en la estimulación de las personas que participan en un diálogo a través de preguntas. Y en estas tres escuelas lo que hay común entre ellas es esta definición. El coaching esencialmente dice es una conversación, un diálogo entre dos personas. La persona, el profesional se denomina coach y al cliente o el consultante o la persona que solicita el servicio se le llama coachee o cliente. Normalmente usamos la palabra cliente en español, pero en términos pues, generales se usa coachee, que puede ser una persona o puede ser un grupo. En un contexto, dice, en un contexto, ese diálogo no es una conversación trivial, no es un asunto coloquial de chisme o de hablar de cualquier cosa, sino que tiene un contexto que es productivo, o sea, que debe llevar a producir un resultado y que está orientado a esos resultados y que busca fundamentalmente ayudar al cliente o a los clientes a acceder a lo que ya saben. Este es un punto fundamental, o sea, el coach no enseña nada. El coach lo único que hace es, como hacía Sócrates, la famosa malla de aguijonear, el tábano, ¿no? La palabra malla en griego se refiere al tábano. Es como un tábano que le pica y le pica y le pica para que la persona acceda a lo que ya sabe y que pueda aprovechar lo que él ya sabe, sus propios recursos para mejorar, para obtener ese resultado que busca. Entonces hay un diálogo, ese diálogo tiene un contexto constructivo, productivo, orientado hacia el futuro, no hacia el pasado. Pasado se usa como referencia únicamente, pero la orientación de ese diálogo es hacia el futuro. No hay una exploración de cómo fue tu infancia, nada de esas cosas. Se parte de un momento para llegar a otro momento sin devolverse. Simplemente el pasado se convierte en un punto de referencia cuando es necesario. Y se busca en todo este proceso, en esta conversación, un mejoramiento, algo que le ayude a ese consultante a mejorar su situación actual en función de unas cosas muy, muy concretas. En el coaching no se exploran 1000 cosas,
sino que se va directamente al tema que el consultante plantea y se centra uno en los objetivos que él plantea, aunque con mucha frecuencia ocurre que un consultante llega y plantea un objetivo y al final del trabajo se da cuenta él mismo que ese objetivo no era el que él necesitaba o no era lo más conveniente para él, y con mucha frecuencia en la primera o segunda sesión la gente cambia sus objetivos, lo cual es perfectamente válido. Esta es pues una definición muy general, pero también muy específica de lo que es la situación de coaching. Según la Asociación Española de Coaching, que fue la asociación que junto con la Asociación Internacional y Europea de Coaching nos dieron la certificación desde el Ministerio de Educación de España para los que nos formamos en esta escuela que fundó Carlos Moya y que hoy en día pues está actuando en diferentes países del mundo. Dice, el coaching es una disciplina nueva, es nueva en cierto sentido, que nos acerca al logro de objetivos, permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmente. Aquí no nos dice cómo es que se hace, no se refiere a una metodología ni se refiere a una situación de diálogo, sino que esta definición está basada pues en qué es lo que se busca en la sesión de coaching. Y la ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, que también es acreditadora o certificadora, y que también la utilizamos como referencia de certificación para los que nos formamos profesionalmente en esto, la define como el coaching profesional es una relación profesional que tiene cierta continuidad, es decir, no es solamente una conversación, pueden ser varias dependiendo de lo complejo o sencillo que sea el proceso, y que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, bien sea profesional, en la empresa o de negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. Y esto sucede porque muchas veces las personas que consultan se sienten incómodas, insatisfechas o perturbadas por ciertas situaciones y eso pues les afecta su calidad de vida, pero no nos vamos a meter en los temas psicológicos del asunto, sino básicamente en los resultados que se obtienen a través de unas ciertas metodologías. Y en ese sentido, pues una relación entre un cliente y un coach es una relación profesional, se establece un contrato. Si uno cuando comienza un proceso de coaching hace un contrato con el cliente y le dice, mira, esto funciona así, se va a hacer de esta manera, vamos a trabajar en este contexto, en esta situación, durante este tiempo, etcétera, y más o menos se plantean unas normas del juego y se hace un contrato en el cual se establecen unos honorarios y se establecen unos derechos y unos deberes de ambas partes, de confidencialidad, de respeto, etcétera, etcétera, de objetividad en todo sentido, de imparcialidad, para que ese contrato pues sea algo verdaderamente serio. Serio para ambas partes, o sea, establece obligaciones para el coach y establece también unos derechos y un respeto de la individualidad del cliente. La EICP, Escuela Integrativa de Coaching y Psicología, que es la escuela a la que pertenezco como master coach y como mentor y tutor eventualmente de nuevos alumnos, y
también he sido pues docente en esa escuela y fui obviamente alumno hace como unos, no sé, unos 11 o 12 años, algo así. Define el coach de esta manera. Estas son palabras textuales de Carlos Moya. De manera sencilla se puede definir el coaching como una metodología, es una técnica, es un método que facilita el proceso por el cual una persona o un colectivo parte de un estado en el presente que vamos a llamar el estado A, en el que el cliente identifica un vacío, un gap, una necesidad, algo que tiene que resolver o llenar o completar o lograr entre lo que tiene y lo que desea. Entonces, normalmente la gente cuando acude a un coaching le dice a uno, mira, tengo este problema o tengo este objetivo o tengo esta inquietud o quiero resolver eso. La gente utiliza diferentes expresiones para representar esa situación de incomodidad o insatisfacción hacia un estado en el futuro, como les es completamente constructivo y es completamente orientado al logro. Un estado deseado E, o sea, tiene 5 fases, desde A hasta E, donde consigue unos resultados, también utilizan aquí la palabra extraordinarios o excelentes. La palabra extraordinario se refiere a que en condiciones ordinarias la persona no logra esos resultados. Mediante el proceso los logra. Es la persona, el cliente el que lo logra, no el coach. El coach simplemente está ahí para hacer ciertas cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, estas son como las definiciones que a mí más me gustan y cuando dicto cursos de coaching, bien sea para universidades o para estudiantes o gente que se está certificando, suelo utilizar estas definiciones que me parecen las más cercanas a lo que corresponde a la filosofía y a la ética de esta profesión. Por supuesto, hay otras ofertas en el mercado, ¿no? Que no cumplen o no se ajustan a este tipo de modelo, porque pues como todo en la vida hay gente que se comporta profesionalmente con ética y hay gente que pues utiliza lo que en un momento determinado se vuelve interesante y lo convierten simplemente pues en una charlatanería y cosas de esas. ¿Qué no es coach? Esto es muy importante. Creo que este es el punto central de la discusión que se da entre psicólogos, coaches y otros tipos de encuentros y diálogos al respecto. Primero que todo, no es terapia, no es terapia. Eso tiene que quedar absolutamente claro. De hecho, una de las normas de la ética de la profesión es que cuando uno encuentra un cliente que lo que necesita es terapia, tiene la obligación de informarle al cliente ese punto de vista y decirle, mire, si quiere que hagamos un proceso de coaching, con muchísimo gusto, pero lo voy a remitir o le voy a aconsejar. Es tal vez la única cosa que uno aconseja, que busque ayuda profesional terapéutica, porque pues, eventualmente uno puede detectar que una persona lo que tiene es un problema de ansiedad, de depresión o alguna molestia, alguna aflicción o alguna dificultad que requiere una intervención clínica. Y si el cliente está de acuerdo, pues se pueden llevar dos cosas paralelamente o primero haga su terapia y cuando esté listo, pues entonces resolvemos la situación. O lo contrario, si uno es psicólogo y terapeuta, uno le puede decir, mire, usted necesita una terapia, yo con mucho gusto esto, pero yo no voy a hacer ambos papeles porque eso no, éticamente no es correcto. Este es un punto fundamental en la ética de la profesión.
Si el caso es de terapia, chao, te vi. O sea, vaya y busque la terapia conmigo o con quien sea, pero no vamos a hacer las dos cosas con la misma persona porque entonces esto se vuelve un asunto muy complicado de manejar, porque hay unos aspectos y unos momentos en los que uno puede empezar a cruzar la línea de un lado para otro. Y si uno es terapista o psicoterapeuta, pues puede que aparentemente no sea tan grave, pero si uno le está haciendo un contrato para hacer un proceso de coaching y termina haciendo una terapia, creo que no es correcto. Y en eso somos como muy exigentes al respecto. Por eso no está dirigido el coaching a población clínica. Nuestra población no es la población clínica, nuestro nicho de mercado, por decirlo entre comillas, no son las personas que tienen padecimientos mentales, psicológicos o de cualquier tipo, sino básicamente es para otro tipo de personas. No tiene que ver ni con dirigir, ni con supervisar, ni con actividades de coordinación que son comunes en las empresas. No obstante, he dictado varias veces durante muchos años cursos en el CESA y en otras universidades de coaching para jefes, pero no para que se conviertan en coaches, sino para que sigan siendo jefes y puedan utilizar algunas herramientas de coaching que les pueden servir en el manejo del desempeño de un subalterno o de un grupo de trabajo. Y de hecho, cuando se hace trabajo de coaching en las empresas, bien sea con un coach interno o con un coach contratado externamente, se hace muy bien la diferenciación entre lo que es el jefe y lo que es un coach. Pero un jefe puede aprender algunos trucos, algunas técnicas, algunas metodologías que le pueden servir para, sin dejar de ser jefe, director, supervisor o capataz o lo que sea, pueda lograr mejores resultados en el desempeño de sus subalternos o de sus equipos de trabajo. No es enseñanza, no es entrenamiento, no es instrucción. Ahí hay una gran confusión y de hecho cuando uno entra a internet y dice definición de coaching, es un entrenamiento no sé qué, es un desarrollo de habilidades no sé qué, es una capacitación, eso es completamente equivocado, se basa en una visión muy superficial y muy ignorante acerca de lo que realmente es el coaching. El coach no enseña, el coach no entrena, el coach no da instrucciones, no ordena, no lleva a la gente a hacer ciertas cosas, no. Olvídense de ese asunto. Los entrenadores son entrenadores. Esa confusión surge de lo que les decía al principio. La palabra coach se usa para los directores técnicos de los equipos y entonces la gente, incluso en muchas páginas usted encuentra ese tipo de definiciones equivocadas de coach como entrenamiento, ¿no? Eso no es. Lo que pasa es que la palabra coach en el deporte se utiliza, vuelvo y repito, como término denominativo de la función de un entrenador. Entonces, Federer tiene su coach para ser campeón mundial de tenis y cada equipo de fútbol tiene su coach y los equipos de béisbol y de básquetbol tienen su coach, pero esto es un problema de traducción, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es eso. Uno no coge a un cliente y lo entrena, ¿no? Eso no es. Sí, puede que uno en un momento determinado llegue a la conclusión de que esta persona necesita un entrenamiento y puede eventualmente a través del proceso hacerle ver esa situación y que él busque un entrenador. Si yo tengo un deportista como cliente y el deportista me dice que quiere aprender a manejar mejor
sus propias habilidades físicas para lograr mejores resultados en sus competencias, pues yo le diré, bueno, búscate un entrenador de tu deporte, ¿no? Que te enseña a dar golpes con la derecha y la izquierda y a cabecear, pero yo no puedo hacer eso. Entre otras cosas porque pues yo he tenido clientes de todas las profesiones. Entonces, si uno fuera un entrenador, entonces tendría que saber de todas las profesiones. Tendría que ser tenista, futbolista, médico, ingeniero, arquitecto. Eso es absolutamente imposible. Uno no puede pretender enseñarle a una persona algo que uno no sabe, ni entrenarla en un campo en el cual uno no tiene habilidades. Yo pues he sido escalador y eventualmente puedo entrenar a una persona en cosas muy elementales y básicas de la escalada. Pues eso no quiere decir que yo sea un coach de escala, de andinismo, de alpinismo, cosas por el estilo, porque para eso hay gente que es suficientemente capaz y puede enseñar o entrenar o desarrollar esas habilidades, destrezas o capacidades. No es mentoría, la mentoría es una cosa muy específica. Un mentor es una persona que toma a otra persona que tiene una profesión o que tiene un proceso de aprendizaje y le ayuda en ese proceso de aprendizaje durante un periodo de tiempo limitado acerca de unas cosas muy específicas. Lo mismo la tutoría pues es un proceso mucho más extenso en el tiempo y puede tomar años. Un tutor es una persona que pues toma a un tutoriado y lo va llevando de la mano en un proceso de aprendizaje hasta que esa persona adquiere la madurez y la capacidad y el conocimiento para seguir adelante por sí mismo. Tampoco es asesoría, porque la asesoría implica un conocimiento técnico de un asunto específico. Si uno es asesor financiero, tiene que saber de finanzas. Si uno es asesor médico, médico en últimas, pues también es, en cierto modo, es un asesor al que uno consulta para que le haga un diagnóstico. Un terapeuta es un asesor al que uno consulta para solucionar un problema físico y así sucesivamente. Tampoco es consejería. Yo he sido conselier y consejero de juntas directivas y de gerentes y presidentes de empresas. Y cuando uno es un consejero, pues está soplándole al oído de su cliente una serie de cosas que uno le aconseja y el aconsejado pues le paga porque esos consejos sean efectivos. Pero ahí uno no está siendo coach, está haciendo el papel de consejero y una relación de consejería puede durar años. Un proceso de coaching es un proceso muy limitado en el tiempo y muy específico acerca de una cosa que no es de tipo técnico, sino que tiene que ver es con las capacidades de las personas más allá de sus profesiones y de sus oficios u ocupaciones en términos muy generales y no en términos específicos como requiere la asesoría o la consejería o cualquiera de esas formas de ayuda que existen en el mercado y para el cual hay gente muy capacitada. No es una guía, una guianza, ni es una orientación. Uno no le va diciendo a la gente coja por aquí, coja por allá, absolutamente. La persona va escogiendo su propio camino y se va encaminando hacia el logro de su objetivo de acuerdo a sus conocimientos, creencias, necesidades y su situación específica. Pero uno no lo coge de la mano y lo lleva por un camino, ni uno es la brújula de la persona, sino que la persona tiene su propia brújula y si la quiere utilizar o no, pues eso es asunto personal de ese cliente. A veces los clientes de hecho le piden a uno consejos o le piden a uno, pero para evitar eso, pues uno tiene diferentes recursos que más adelante vamos a ver y uno evita hacer ese tipo de actividades.
no se trata de evaluar, ni calificar, ni de hacer un assessment a las personas. Uno, si una persona necesita una evaluación, pues le sugiere, ¿no? Le da información en donde puede encontrar una evaluación idónea, científica, confiable y válida para tener una información personal que le ayude a tomar decisiones. Más allá de eso, simplemente no. Uno simplemente le explica de qué se trata y eventualmente le da una información y se la amplía de acuerdo a los conocimientos que uno tenga del instrumento, pero ya la persona tomará sus decisiones con base en la información que recibe. No hay un aconsejamiento en ese sentido. Si una persona se autoevalúa o recibe una evaluación a través de una prueba, un test, una medición de cualquiera, pues simplemente se le ayuda a entender eso, se le hacen unas preguntas pertinentes y la persona tomará las decisiones que le correspondan o que le sean más convenientes para llegar al objetivo que se propone con base en esa información. Más de ahí no se hace. Obviamente tampoco es una situación en la que uno enjuicie o critique o clasifique o discrimine a la persona, porque no se trata de eso. Uno parte del principio de que la persona tiene en sí misma todos los recursos que necesita para llegar a donde quiere. Como decía Einstein, la humanidad no se plantea problemas para los cuales no está todavía capacitada o no tiene o no ha llegado al punto de desarrollo tecnológico, científico o filosófico para resolverlos. De modo que uno parte del principio de que esa persona que está ahí tiene el potencial y tiene la capacidad para tomar las mejores decisiones, y las decisiones que la persona tome no son las que le gustan al coach, ni las que él le conviene, ni las que él podría aconsejarle, porque ese no es su papel. Tiene que respetarse completamente la libertad y la autonomía y la capacidad del cliente. O sea, uno parte del principio, usted puede. Yo con mucho gusto le ayudo a que usted encuentre dentro de sí mismo las respuestas a las preguntas que usted no se ha formulado. Entonces, lo que yo hago es formularle las preguntas que él no se ha hecho a sí mismo y de esa manera llega a la solución. Y por último, pues tampoco es un proceso de sugestión, no es charlatanería, no es una estafa, no es un engaño, aunque lamentablemente, como en todas las profesiones, uno puede encontrar charlatanes, estafadores, habladores de basura, eh, gente que pues vende, ¿no? el bálsamo culebreros, indios amazónicos y así sucesivamente. En todas las profesiones usted puede encontrar gente que se hace pasar por médicos que no tienen ninguna capacidad ni ninguna formación y que sin embargo pues montan consultorios, indios amazónicos, psicólogos que no tienen la formación o que simplemente se hacen pasar por, hasta curas de mentiras que montan sus parroquias y engañan a la gente durante años hasta que alguien en todas las profesiones hay quinterillos, hay chamanes, hay gente que pues está buscando explotar a otros. Y en el coaching esto ha sido un problema gravísimo, porque hay mucha gente que oye una conferencia, se lee un libro de autoayuda o va por ahí un fin de semana a un cursito de cosas, ¿no? Y entonces termina con eso, se ve un video de YouTube, ¿no es cierto? De alguno de esos pues predicadores de la autoayuda, de la nueva era o cualquiera de esas cosas, y ya sale de eso y dice, ah, no, yo ya soy coach. Y entonces pone una portal de internet, manda a hacer unas tarjetas o instala una oficina y se pone el aviso coach. Y usted encuentra ahí coaches de Los Ángeles
coaches de las hadas, coaches de una cantidad de cosas que son, mejor dicho, que si no fueran tan trágicas y tan negativas y perjudiciales, pues serían simplemente motivo de risa. Pero es increíble la cantidad de mercanchifles y de loritos espirituales y de gente que, sí, se leyó por allá un librito, ya es el coach espiritual y el que le va a cambiar a usted la vida. Presentadores de televisión y periodistas que de un día para otro resultan convertidos en coaches que le transforman a la humanidad, pues la convierten en lo maravilloso y que le prometen a la gente que con un pequeño esfuerzo pueden cambiar y lograr todo lo que se proponen. Así como los libros de autoayuda y los predicadores de todo tipo que uno encuentra en nuestra sociedad. Desgraciadamente, pues ese fenómeno está muy extendido en nuestro medio y usted entra a internet y encuentra unas ofertas que francamente son un disparate. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eso le pasa a todos los profesionales, pero en el caso del coaching ha sido una plaga que se ha extendido y la gente abusa de eso. Porque, pues, el que no sabe, el cliente ingenuo, pues compra esas fantasías y compra esas técnicas maravillosas que lo van a convertir de un día para otro en Superman o en la persona que va a lograr. Y no, mire, con unas sesiones de coaching usted se va a transformar de un día para otro y se le van a acabar sus depresiones y se le va a acabar su inseguridad y usted va a lograr unas metas maravillosas y usted va a ganar millones de un día para otro y se va a comprar un Ferrari y una villa. Pues madre, va a ver y le sacan la plata a la gente y después resulta un fraude completo. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado y al escoger un coach, uno tiene que asegurarse de que sea una persona idónea. Igual que si uno va a donde un médico y el médico es un charlatán, pues puede terminar en problemas. Hay muchas mujeres que quieren hacerse una cirugía, pero como es muy costosa, entonces se van por allá a un garaje de un esteticista y el esteticista les inyecta un botox o alguna cosa y después en la prensa vemos constantemente que la fulanita de tal fue deformada, que el sutanito de tal o la sutanita de tal se hizo una operación y resultó muerta, porque en vez de ir a un cirujano estético certificado y diplomado y especializado, pues no, fue más fácil ir donde una amiga que le recomendaron que le cobra 10 veces menos, pero le puede ocasionar un daño terrible. Eso lo vemos en todos los campos. Entonces, así como una persona de esas le puede pasar algo así, también le puede pasar con sus asuntos personales, con sus metas y en vez de lograr un buen objetivo, lo que consigue pues es simplemente perder una cantidad de dinero y caer en una trampa. Esto es bien importante entender. Así que como si uno ve que un coach está haciendo un diagnóstico y está presentando pues una solución, algo por el estilo, o está actuando en un caso, como nos explicaba la doctora Alexandra, ¿no? Haciendo pues una evaluación psicológica a nombre de coach, pues esa persona no es un coach, es un charlatán y punto. Eso no tiene nada que ver con este asunto. O sea que, en síntesis, el coach no es una persona que ordena, ni sugiere, ni aconseja, ni indica, ni exige al cliente lo que debe hacer. Simplemente ayuda a las personas a acceder a lo que no saben, bien sea a través de información o bien sea a través de preguntas. Es posible que el cliente no se haya formulado las preguntas pero seguramente que tiene las respuestas, porque cuando una persona se plantea un objetivo o un problema, es porque
tiene alguna razón para haber llegado a esa situación. Eso no es por azar, de modo que probablemente tiene más capacidades y recursos de lo que él mismo cree. Y a veces la gente en el proceso de coaching lo que obtiene no son respuestas, no debería ser, sino lo que obtiene es la convicción o la sensación o la información o la certeza de que él mismo puede, él puede llegar a donde quiere. Lo que pasa es que pues no se había dado cuenta. El coaching se relaciona con el aprendizaje, por supuesto, que en un proceso de coaching la persona descubre cosas y aprende cosas, no porque se las enseñe el coach, sino porque la misma situación a través del diálogo y a través de las preguntas y el feedback, esa persona aprende cosas, faltaba más. Pero un coach no tiene por qué saber cómo se resuelven los problemas de un ingeniero. Entonces, si Berrío me dice, no, es que, ¿sabes qué? Tengo un problema de ingeniería aquí tal, y como tú eres coach, entonces dime qué hacer. Yo le digo, no, mijo, búsquese un asesor ingeniero que sepa más que usted y de su profesión, porque yo no le puedo resolver a usted temas de circuitos o de software o de hardware. Pues yo esa vaina, eso a mí me asusta. A mí me hablan de eso y yo quedo en babia. Así que así es como funciona. Pero si él me plantea que tiene un objetivo personal, etcétera, o profesional, y yo le puedo ayudar a que él encuentre la mejor forma de lograrlo, eso sí sería coaching. ¿Cuáles son los fundamentos, por lo menos de la escuela integrativa a la que yo pertenezco? En primer lugar, el primer fundamento es la psicología. La mayoría de los integrantes de nuestra escuela y egresados de nuestra escuela son psicólogos. De hecho, muchos de ellos en Colombia son egresados de la Conrad Lorenz. El mismo Carlos Moya fue egresado de la Conrad Lorenz y la coordinadora para Colombia de nuestro equipo también es egresada de esa universidad, muy respetable, y tienen una formación muy similar a la que seguramente recibió Edgar y otras personas, otros colegas que conocemos. Obviamente que ese fundamento, ese respaldo de conocimiento para las personas que no son psicólogos puede parecer un hándicap, ¿no? Una deficiencia, pero pues normalmente en los procesos de entrenamiento para la certificación se incluyen algunas materias, algunas clases sobre los temas de psicología relacionados, y se le pues sugiere a las personas que busquen la forma de profundizar o de por lo menos actualizarse lo más posible al respecto. Otro aspecto fundamental es la filosofía. Hay muchos aspectos filosóficos en el proceso de coaching, y la idea pues no es formar ni psicólogos ni filósofos, por supuesto, pero ver, como en el caso de las técnicas socráticas y en el caso pues de muchos aspectos filosóficos importantes. De hecho, por ejemplo, entre nuestros compañeros y profesores hemos tenido expertos en logoterapia, bueno, en muchos otros campos, y tenemos también pues psicólogos cognitivo-conductuales y demás. El diálogo socrático, que ya lo había mencionado. Otro fundamento es la objetividad e imparcialidad, el reconocimiento de la capacidad, autonomía y dignidad del cliente. Para nosotros ese es un fundamento de tipo ético supremamente importante, de uno no tratar de sesgar, ni de influir, ni de transmitirle creencias o ideologías a los clientes desde ningún punto de vista. Si un cliente tiene una ideología política, religiosa o filosófica o cualquiera que sea,
Ese es simplemente un dato y es un punto de referencia para uno mantener la distancia y ser muy respetuoso al respecto. El respeto para nosotros significa la aceptación de la persona tal cual es. Uno no trata de cambiar a la persona, ni de influirla, ni de sugestionarla para que se afilie a esto o aquello, porque de eso obviamente que no se trata y ningún cliente va a consultar a un coach para ese tipo de cosas, ¿no? Para que cambie de partido, ¿no? Olvídate de eso. En ese sentido, pues ese es el fundamento de la ética profesional del coaching y del respeto por la individualidad del otro. Una actitud de servicio y de compromiso con el contrato que se establece entre las dos partes, que ya expliqué. Un enfoque en los objetivos y necesidades del cliente, no las del coach. Por supuesto, el coach recibe una remuneración normalmente, cuando eso es factible, aunque muchas veces hacemos estos servicios en forma gratuita, pues como decía Edgar hace 8 días, pro bono, como parte de nuestro aporte. De hecho, cuando un coach se está formando, durante sus prácticas, uno de los requisitos es que haga un proceso de coaching con uno de los coaches máster o certificados para que vea cómo es que se hace el proceso, ¿no? Y ese proceso puede tomar semanas o meses y hasta que ese proceso no termina, el coach en formación no puede empezar a hacer prácticas con clientes. Luego, después de que él ha recibido el servicio en un tema específico y real, entonces ya debe adquirir unos clientes y atenderlos durante un periodo de tiempo, no menos de 6 o 7 clientes, es lo mínimo que se le exige que atienda antes de certificarse. Y durante ese periodo, pues tendrá un mentor o varios mentores que le ayudarán a resolver el proceso que está llevando en su práctica, ¿no? Es decir, el proceso de formación en coaching tiene una parte teórica que se relaciona con estos fundamentos y una parte práctica que exige que se atienda a sí mismo con la ayuda de un coach certificado y que atienda a unos clientes en forma gratuita, 6 o 7 clientes, antes de recibir una certificación. De modo que no se certifica la gente con exámenes, porque eso no es suficiente, sino que tiene que demostrar. Y la forma de demostrarlo es que durante esos procesos de práctica tiene que llevar una bitácora muy detallada de todo lo que ha hecho y lo que ha sucedido, y tiene que grabar partes, o sobre todo las partes finales de las sesiones con esos clientes, y en donde esos clientes verbalmente certifiquen que obtuvieron el resultado y que están satisfechos con el trabajo que hizo el coach. Sin ese tipo de demostración, no se certifica en nuestra escuela a un estudiante que quiere certificarse. Eso es una cosa muy importante. Y por último, otro fundamento es el tipo de metodología que tiene que estar adecuada al proceso y a las necesidades del cliente y centrada en los objetivos que se plantearon en el momento del contrato. Si esos objetivos cambiaron, pues obviamente se harán los ajustes durante el proceso, cosa que con mucha frecuencia ocurre con los clientes. En las relaciones entre coaching y psicología, lo que nuestra escuela dice: el coach es una metodología, se deriva de la psicología. ¿Por qué? Porque pues es una metodología que tiene que ver con la mente del paciente, del cliente. Una metodología que tiene que ver con su conducta, con su comportamiento,
con sus emociones en algún momento determinado, no para influir en esas emociones directamente o tratarlas, sino porque son elementos e información que tienen que ver y que deben ser consideradas, bien sea para remitir a la persona, como dije hace un rato, o bien sea para ayudarle a gestionar esos elementos de modo que no le afecten su proceso. Se centra en la persona, en el cliente y en sus recursos, en los de él, que algunos son obvios, evidentes y conocidos, y otros están en un estado pues de puro potencial, para ayudarle a facilitar cambios o ajustes conductuales orientados a mejorar procesos que ya son funcionales. Esto es una parte muy importante de la relación entre el coaching y la psicología, porque en algún momento, y de hecho así ocurre, hay cambios en la conducta del cliente que son resultado del proceso, no inducidos ni dirigidos ni sugestionados por el coach, sino que son producto de que las cosas en la cabeza del cliente van cambiando y eso es perfectamente natural y todos sabemos, si cambian ciertas creencias o cambian ciertos pensamientos, pues también cambian ciertas conductas. Partimos del principio de que al utilizar herramientas, como digo, para influir en las personas o en las organizaciones directa o indirectamente, hay que respetar los principios éticos que ya expliqué y los procedimientos permitidos por la comunidad científica que los rige, en este caso la psicología. O sea, uno no se puede poner a hacer hipnosis y hacer psicoanálisis y cosas que pues en la comunidad científica psicológica pues no son válidas. Tampoco se va uno a meter a hacer terapias cognitivo-conductuales y en ese sentido pues hay que mantener esa distancia y ese respeto por ese tipo de cosas. El modelo de la escuela integrativa es muy respetuosa de esos límites con la psicología. Y en todas las fases de la formación se hace ese hincapié, ¿no? En cuál es el terreno del coach y cuál es el terreno del terapeuta, con el fin de que las prácticas pues sean saludables y que estén en relación con la ciencia de la psicología y con los profesionales de la psicología. O sea, no competimos con los terapeutas. No somos competencia, no nos metemos en sus terrenos y no influimos. Si un coach, un cliente está recibiendo una atención psicológica, muchas veces procuramos posponer el proceso de coaching hasta que esa intervención terapéutica haya terminado. Y si eso no es posible o no es conveniente o lo exige el cliente, pues obviamente señalamos los límites y buscamos la manera de que nuestra intervención no vaya a interferir con el proceso terapéutico. En estos casos se da la prelación al proceso terapéutico. O sea, primero está su terapia y luego sí el proceso de coaching. Por eso procuramos no solo separar, sino en el mejor de los casos, postergar cualquier intervención de coaching cuando un cliente está sometido a un proceso psicoterapéutico de cualquier naturaleza que sea. En síntesis, la ética del coaching tiene pues su propio código deontológico y un perfil de competencias, ¿cierto? Que tiene que ver con la profesión de coaching y no con la profesión de psicólogo. Y de hecho es un resultado de investigaciones. Por lo menos nuestra escuela actualmente está desarrollando ese tipo de tareas de buscar metodologías y de desarrollar investigaciones a nivel pues interno y a nivel internacional también. Y
parte de eso, lo que le comentaba al doctor León en estos días de un congreso que se va a hacer este año, a finales de año, probablemente aquí en Colombia, sobre el coaching con fundamentos de psicología y el tema de la investigación en ambos campos, que pues puede ser bastante interesante. Perdón, aquí pasó algo. El objetivo general de un proceso de coaching es, como decía, llegar de un estado, una situación que plantea el cliente a algo que él desea. Uno parte del estado actual, la fase A. En una fase B de la conversación, del diálogo, se busca pues darle un poco de sentido y de contexto a lo que está sucediendo y cuáles son los recursos que el cliente tiene para llegar a la solución de sus problemas. Hay una fase C en donde se trabaja eventualmente con cierto tipo de ideas y creencias, no con el fin de cambiarlas, sino con el fin de que el cliente se aclare a sí mismo sobre qué es lo que lo está llevando a la búsqueda de ciertos objetivos o de solución de lo que él considera problemas, vacíos o deficiencias, y que él llegue a sus propias conclusiones. Uno no se mete en eso, obviamente. La respeta, pero a través de las preguntas el cliente se puede dar cuenta de que a veces está buscando cosas que no necesita o que eventualmente no le convienen, o que los resultados que él cree que le van a hacer mejorar su calidad de vida pueden no ser tan seguros, y así sucesivamente. Luego hay una fase final, prácticamente al ir terminando el proceso, en el que el cliente toma ciertas decisiones, llega a ciertas determinaciones, llega a ciertas conclusiones, y esas conclusiones y esas definiciones pueden llevarle a tomar unas decisiones que le permitan llegar al estado que estaba buscando. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones, el coaching ayuda a que, por ejemplo, un jefe que pide un servicio de coaching, esto le puede ayudar a él a lograr diagnosticar y resolver problemas de desempeño de su gente. O para una persona que es profesional o subalterno, también le puede ayudar a autodiagnosticar y resolver problemas que él tiene con su desempeño. A veces los problemas de desempeño de la gente en las organizaciones se deben a que están en el lugar equivocado. ¿Sí? Los aceptaron un tipo de empleo y luego entran en una situación muy complicada porque su desempeño no es aceptable, o porque genera conflictos, o porque, en fin, no está bien, se siente muy mal, y eventualmente eso no solo afecta su trabajo, sino sus relaciones con su jefe, con sus compañeros, o no puede trabajar bien en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso le puede ayudar. Hay personas que dicen, no, yo lo que quiero saber es por qué los domingos por la noche tengo ganas de cortarme las venas y no logro sentirme feliz de ir a trabajar. Pero bueno, eventualmente ahí miramos y le vamos ayudando a determinar si esa persona está en la organización adecuada, o en el cargo adecuado, o en el área adecuada para su profesión o para su desarrollo de carrera, etcétera, etcétera. O simplemente porque las cosas no me salen bien y no sé por qué. Entonces, eventualmente el cliente puede llegar a descubrir esas cosas a través del proceso. No es el coach el que hace el diagnóstico, él mismo encuentra las causas y encuentra las soluciones a través del proceso. Obviamente el logro de objetivos es lo que más
más común. En esto voy a contarles una anécdota. Uno de los primeros clientes que tuve, me consultó porque, como coach, porque tenía un problema con su jefe. ¿Y qué te pasa? No, es que es una señora que es muy amargada y me trata con groserías todo el tiempo, me insulta todo el tiempo, me grita, utiliza un lenguaje espantoso conmigo, me hace sentir pues un incapaz, un inútil, no sé qué. Ajá. ¿Y qué es lo que te propones? ¿No? Es que yo necesito que usted me ayude a ver yo cómo puedo manejar a esa señora o puedo evitar que pues me afecte tanto, no sé qué, bueno, en fin. Para ser muy resumido, al terminar la primera sesión, simplemente a través de una serie de preguntas, él de pronto dijo, mejor dicho, lo que yo me propongo de entender a esta señora y aprender a soportarla, pues ahora me doy cuenta que ese no es mi asunto. Yo no tengo nada que ver con esa señora, no estoy casado con ella, no sé cuáles son sus problemas, ni me interesa saberlo. Yo lo que estoy es en el lugar equivocado. Ya no sé, piénsalo bien. Y efectivamente, ¿no? Tomó la decisión de retirarse de esa organización, y cuando fue a hablar con la jefe de personal de la empresa, la jefe personal de la empresa le dijo, pues, pues no me extraña lo que tú quieres de renunciar, etcétera, pero te voy a informar que ya aquí tu jefe había decidido sacarte de la empresa. O sea que él estaba buscando un objetivo que no le iba a servir para nada. Aprender a manejar a esa fiera, pues no le servía para nada porque ni siquiera iba a seguir trabajando ahí. Pero él mismo llegó a la conclusión de que para él lo más conveniente era retirarse. Y ya después, pues él tuvo que decidir si renunciaba o simplemente esperaba que lo echaran y lo indemnizaran. En fin, tomó la decisión, eh, no conmigo, sino con la jefe de personal, y entre los dos llegaron a un acuerdo que fue muy beneficioso, y él se fue de esa empresa y luego consiguió otros empleos y le fue muy bien, está perfecto. Entonces, a veces el objetivo que un cliente busca no es, pero uno no le va a decir, oiga, no, eso no es asunto suyo, ¿usted para qué se pone a joder con eso? No, uno empieza a preguntarle cosas y de pronto él dice, oiga, ese asunto no es conmigo, yo qué estoy haciendo aquí, yo no le voy a yo no puedo cambiar a la señora, esto no, lo mejor para mí es irme. Bueno, no sé, lo que tú decides. Otro objetivo interesante es el aprendizaje, no en el sentido de que uno le enseñe cosas, sino hay gente que quiere desarrollarse, desarrollar sus talentos o sus competencias o como se quiera llamar, y, y tener un desarrollo bien sea personal o grupal, si se trata de una organización o de una asociación o lo que sea. Y en este sentido, pues es algo muy interesante. Uh, un caso que tuve, una chica que tenía su familia en el Amazonas y quería montar un proyecto de turismo sostenible y ecológico, etcétera, y tenía pues una cantidad de recursos. No solo su familia era de la Amazonía, sino que además tenía una compañía constructora allá, etcétera. Y tenía un grupo de amigos con los cuales estaba trabajando esa idea. Amigos y pues ya en cierto modo era un equipo de trabajo para montar ese proyecto, pero quería saber
cómo podía optimizar ese proceso y hacerlo más rápido y más eficiente. Y entonces, en el proceso se dio cuenta de que estaba utilizando una estrategia equivocada. Eh, Como suele ocurrir con muchos equipos de trabajo, todos se hacían de todo y todos se ayudaban unos a otros, muy queridos, como muy amorosamente, como dicen en la nueva era, muy amorosamente, todos participaban, todos decían, todos actuaban, pero no estaba aprovechando las diferencias individuales, o sea, todos hacían de todo. Pues eso se volvía un sancocho y las cosas no avanzaban al ritmo que ella quería. Entonces, cuando descubrió que las personas son diferentes, tienen talentos, fortalezas y competencias distintas, entonces empezó a buscar la manera de que, de acuerdo a esas diferencias individuales, cada uno se encargara de algo que fuera acorde con sus capacidades en vez de hacer todos de todo. Y el resultado pues ha sido extraordinariamente exitoso. Esta muchacha aparece cada rato en el tiempo, le dedican páginas completas y el proyecto ha sido de un éxito increíble. Otro tipo de propósitos es cambiar actitudes. Muchas veces la gente tiene actitudes que son un obstáculo para el logro de sus propósitos y pues a través del diálogo descubren eso y toman decisiones de eso. Lo que se llama el Kaizen o mejoramiento continuo también es un objetivo en el cual los coaches pueden influir en un equipo o en una persona. Hay Kaizen personal también. Una persona quiere cambiar ciertos hábitos o mejorar cosas de su salud o de su desempeño, de su vida, etcétera, pues un coach le puede ayudar a hacer ese proceso paso a paso, ¿no? Kaizen es paso a paso. Eh, Prepararse para el cambio, eso es muy común en personas que están cambiando de país o están cambiando de profesión o de empleo y para organizaciones que entran en fusiones o en procesos de cambio tecnológico o ajustarse a nuevas. Por ejemplo, en esta época, para las empresas, todo este tema de la virtualidad y de lo que va a pasar hacia el futuro, etcétera, pues es un motivo interesante de consulta de coaching, ¿no? Cómo afrontar estos cambios que están ocurriendo. El desarrollo de equipos de trabajo, por supuesto, es un tema muy recurrente y hay mucha gente que se ha especializado en eso. Y también uno de los más comunes es el manejo de situaciones problemáticas. A veces un cliente pregunta como este que les comento, pues cómo resolver una relación laboral con su jefe o con sus compañeros y los conflictos o problemas que surgen de estas cosas, que pueden tener que ver con actitudes o creencias o cosas así, pero también son tema del coaching. Y en ese sentido, las aplicaciones pueden ser desde el coaching personal o life coach, que se llama life coaching, coaching grupal para no personas, sino grupos, coaching organizacional dirigido a muchos de estos objetivos que mencioné anteriormente, cambio, fusiones, etcétera, desarrollo, nuevas tecnologías. Coaching deportivo, por supuesto, faltaba más. El coaching laboral llamamos cuando se hacen procesos de coaching para empleados o personas, no desde el punto de vista de jefes, sino desde el punto de vista de integrantes de equipos. Coaching para jefes, que es muy común, casi que todos los procesos de coaching organizacional, un 90%, se hacen con los jefes. O sea, no va directamente al jefe, porque muchas veces las empresas no quieren invertir dinero en estas cosas, sino solamente con ejecutivos de altos salarios.
es muy común. Uno de los casos que tuve fue con una compañía internacional que tenía muy buenos resultados, um, pero un vicepresidente regional se dio cuenta en esta compañía en un momento determinado de que en Colombia había un gerente regional de Colombia que tenía dos subgerentes en dos áreas, las cuales tenían que trabajar conjuntamente y muy sincronizadamente, muy coordinadamente. Y cada uno de esos jefes era muy bueno, había obtenido muy buenos resultados en sus respectivas áreas de desempeño y con sus equipos, pero tenían un problema entre ellos dos. O sea, el jefe A y el jefe B eran muy buenos como jefes, muy queridos por su gente, etcétera, etcétera, pero sus relaciones entre ellos dos eran sumamente conflictivas y estaban afectando no tanto los resultados en términos de productividad, sino el clima organizacional, y se estaban formando tribus, ¿no? Entonces, el cacique A contra el cacique B. Bueno, esto es una compañía en el área de seguros. Entonces, me llamaron y me preguntaron si podía hacer algo porque ellos estaban dispuestos a salir de ambos jefes. Habían llegado a la conclusión de que no era conveniente echar al uno y dejar al otro, porque pues eso iba a crear una situación interna muy complicada. Y habían decidido salir de ambos, aunque eran excelentes en su desempeño, pero no querían sacrificar el ambiente laboral por los resultados, porque sabían que a la larga eso iba a ir en contra de los. Obviamente se me exigió que no fuera a decirles a estos jefes que la empresa estaba pensando en salir de ellos. Efectivamente, cada uno de ellos pues participó, claro, con ciertas recelo, pues se pusieron como en estado de alerta, porque pues no, eso de que venga una persona externa a entrevistarlos y a conversar con ellos y eso pues como que se timbraron. Y al principio pensaron que tenía que ver con cuestiones de productivas, etcétera, ¿no? Poco a poco se fueron dando cuenta que tenían que ver el asunto tenía que ver era con sus relaciones, pero cada uno de ellos pensaba que lo que yo estaba haciendo era eligiendo a ver a quién iban a echar. O sea, cada uno pensaba que iban a echar al otro, por decirlo de alguna manera, y pues obviamente en las conversaciones trataban siempre de llevar la cosa hacia, es que fulanito, es que sutanito, bueno, en fin. Al cabo de unas 2 o 3 sesiones de trabajo, se empezaron a dar cuenta, empezaron a pellizcarse y llegaron a la conclusión de que ambos estaban en peligro, sin que obviamente yo se los dijera. No sé si eventualmente recibieron algún soplo por otro lado, pero por lo menos por mi lado no. O simplemente a través del proceso empezaron a darse cuenta que ambos tenían la misma responsabilidad, la misma culpa en el proceso y por tanto ambos estaban en peligro. Y cuando eso sucedió, ellos por sí mismos, sin intervención ni de sus jefes ni mía, se encontraron fuera de la empresa, así como en el colegio cuando uno dice nos vemos a la salida y nos damos en la jeta y resolvemos. Entonces ellos mismos, por sí mismos, se buscaron el uno al otro y se reunieron y empezaron a hablar y se dieron cuenta de que ambos estaban, de que el hecho de que ambos estuvieran en el proceso era porque ambos estaban en igualdad de peligro y que a lo mejor los podían echar a ambos. Y entonces, pues sí,
me imagino que se dieron en la jeta y luego se dieron las manos y se abrazaron y esas cosas pues no las compartimos, pero luego se presentaron ante su gerente y le dijeron que pues ellos habían llegado a la conclusión de que estaban actuando de una forma poco profesional, poco madura y que iban a resolver sus conflictos. Y se salvaron juntos, lo cual fue pues un resultado muy bueno para la empresa y muy bueno para mí también. El coaching para profesionales, sobre todo en el campo de la salud, hoy en día se está trabajando mucho eso, ayudarles a los profesionales de diferentes áreas de la salud a manejar pues el burnout y algunas de esas situaciones desde un punto de vista de cómo pues sobrevivir a estas situaciones tan complicadas. Lo mismo en el caso de docentes, etcétera, y de todas las profesiones. El coaching vocacional, pues para ayudarle a la gente a definir su vocación y sus profesiones o cambiar de profesión. El coaching para emprendedores se utiliza mucho, o sea, gente que quiere montar empresa y necesita un apoyo, no en la parte financiera o de mercadeo, etcétera, sino en sus propios recursos y en la mejor forma de hacer empresa, sea cual sea el tipo. ¿Qué es lo que hacemos los coaches? Uno, escuchamos y preguntamos. Eso es el 90%. Eso es, exploramos y aclaramos cosas con el cliente o en el caso de una empresa con el colaborador para un jefe. A veces hacemos demostraciones o mostramos cosas, no con el fin de incidir o aconsejar, sino porque a veces el cliente quiere saber algo específico. Uno muchas veces debe dar información, porque pues si uno tiene una información y el cliente no la tiene sobre un recurso que él necesita, no cuál recurso necesita, sino dónde puede encontrar ese recurso, pues es lo más lógico que uno le diga, pues busca en internet. Si alguien me pregunta, yo quiero comprar algo, pero no quiero salir, pues no sé cómo hacer. Y dice, bueno, pues métete a internet, que hay una cantidad de empresas que ofrecen esos servicios o esos productos. Ya es pura información. No estoy incidiendo en su decisión, porque la persona puede decir, no, a mí me da miedo hacer eso. Ah, bueno, pues, consíguete un mensajero, ¿no? Cualquier cosa. A veces uno con las preguntas desafía al cliente. A veces es como el tábano de Sócrates. Obviamente le apoya con su escucha, con la empatía, con el hacerle sentir que él es capaz y crearle confianza acerca de que puede lograr lo que quiera de acuerdo a sus capacidades. Y a veces uno también lo inspira, lo anima, ¿no? A través de ejemplos o a través de anécdotas o a través de cierto tipo de lenguaje metafórico, ericksoniano, como se dice, que ayuda a las personas a animarse en los procesos. Que a veces la gente está tan desanimada porque no ha podido, que entra de una vez en reversa. Entonces, gran parte de la conversación a través de las preguntas se va llevando a que esa persona descubra que sí puede. Y normalmente, pues, también uno se asegura de que esa persona se dé cuenta que hay cosas que él puede cambiar y hábitos que él puede adquirir a través de las preguntas y hasta llegar pues al estado o el estado ideal. Las herramientas que usamos son la empatía, uno se pone en el lugar de él, el rapport, buscar crear una muy buena relación de entrada. Normalmente uno da retroalimentación. Esto fue lo que yo entendí de lo que tú me dijiste. Ah, ya, ok. Esto es lo que yo siento al respecto de lo que tú me
me comentaste. Esto es lo que yo creo al respecto de ciertas cosas. En fin, un feedback de lo que la persona nos ha dicho. Ese feedback es muy específico respecto de lo que la persona habla. Siempre es, si entendí bien lo que tú dijiste, tal cosa. Si entendí bien lo que tú crees, es tal cosa. Si entendí bien lo que tú sientes, es tal cosa. Y la persona dirá sí, no. Eso ayuda mucho. El acompañamiento, por supuesto, que la persona sepa que uno está ahí, que está disponible cuando él lo necesite. Las preguntas, esa es la herramienta del 90%. Y eventualmente ayudarle a través de esas otras herramientas a generar él mismo opciones. Que no se enfrasque, que no se centre en es que yo no puedo o es que lo que yo he hecho es esto y eso es lo que yo tengo que hacer y yo no puedo hacer otra cosa. Empieza a preguntar y preguntar y preguntar y le va haciendo feedback a sus respuestas hasta que él dice, o sea que yo puedo pensar por fuera de la caja. Sí, claro, sí, sí, sí. Hay un mundo inmenso por fuera de la caja, ¿no? En la mayoría de los casos uno encuentra que la persona está metida dentro de una cajita en 4 paredes y por tanto no ve las soluciones. Hacerle entender que está dentro de una caja y que puede sacar la cabeza y ver el mundo lleno de posibilidades es una herramienta que ayuda mucho. La empatía, pues ya sabemos que es entender los sentimientos, ver las cosas desde el punto de vista de la perspectiva de él. El rapport, ya sabemos qué es. Ahí utilizamos varias cosas como los mensajes tipo yo y las peticiones de ayuda. La autoevaluación, a través de la retroalimentación, la persona se va autoevaluando, ¿no? Hasta qué punto lo que él espera es realista. En el caso del coaching para directivos, qué tanto esa persona que usted quiere que haga una cosa así es capaz de hacerla, si tiene los recursos, si quiere, etcétera, etcétera. Las preguntas, qué, cómo, cuándo, etcétera, deben conducir a la acción, tienen que ser productivas, están orientadas a objetivos más que a problemas, al futuro, como he dicho anteriormente, y esas preguntas siempre tienen un presupuesto poderoso y está implícito en la pregunta y es tú puedes, ¿no? Tú tienes los recursos, tú tienes las soluciones, tú tienes las respuestas. Hay preguntas que usamos para explorar el problema, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Lo que llamamos la etapa de definición del problema. Las preguntas de análisis que le ayudan al cliente a determinar cuál es la causa de su problema, o de sus fallas, o de sus gaps, o de sus insatisfacciones. Las preguntas de inducción, que son preguntas las llaman a veces capciosas, o ese tipo de preguntas que los abogados objetan en los juicios. Las preguntas que le ayudan al cliente a encontrar soluciones dentro de un universo de oportunidades y las preguntas que le permiten llegar a acuerdos. Las preguntas de exploración tienen que ver qué pasó, cómo fue que pasó, con quién o con quiénes, cuándo, dónde, etcétera, que le ayudan a determinar el problema y la propiedad del problema, o sea, de quién es el problema y no solamente quién causa el problema. Las preguntas poderosas llamamos esas que están orientadas hacia las metas, a definir las situaciones, a definir diferentes formas de solución, a elegir opciones y a determinar si hay obstáculos que él no se ha dado cuenta. Las de inducciones son aquellas preguntas capciosas, llamamos también, cuya respuesta equivale al mensaje que uno quiere transmitir. Si uno tiene un hijo que está metido o que está comportándose mal, si el niño está perdiendo el año, en vez de echarle un sermón y amenazarlo con que no le va a comprar la bicicleta o no va a ir a
a las vacaciones soñadas o que no va a tener lo que pide, en vez de echarle sermones que la gente no quiere escuchar y deja de escuchar, entonces hágale la pregunta, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar si tú no ganas el año? Así de simple. Y como la imaginación es peor que cualquier amenaza, el chino puede imaginarse las cosas más terribles y eso puede inducirlo a un cambio en vez de decirle, cambie, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar si no cambias? ¿Qué crees que va a pasar si sigues consumiendo esas porquerías? ¿Qué crees que va a suceder con tu vida o tu salud si sigues haciendo eso, consumiendo esas sustancias o bebiendo o metiéndote en sitios peligrosos? ¿Qué crees que va a pasar si sigues frecuentando ese tipo de personas que no te aportan nada positivo? En vez de echarle un sermón, hágale una pregunta inductiva. Normalmente las personas dicen, "Ups", algo así como con ese par de jefes, una pregunta inductiva fue, ¿qué cree que va a pasar con ustedes si siguen con este conflicto que tienen? Nada más, simplemente hacer esa pregunta. Inmediatamente la persona empieza a imaginarse los peores escenarios y toma las decisiones correctas. En vez de decirle, mire, los van a echar a ambos huevones. No, no. ¿Qué cree que va a pasar? Así es, una pregunta de esas es, ¿cómo crees que te vas a sentir en el futuro si tomas la decisión de esta profesión? Imagínate cómo será tu jornada dentro de 10 años. Así. En vez de decirle, mira, esto va a ser así, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser tu vida? Hazte esta pregunta, resuélvela tú mismo. Uno no necesita echarle consejos cuando una persona es suficientemente capaz. Uno no dice, pero logra que el mensaje que le llegue a la persona a través de su propia respuesta se genere en su mente de él, no en la mía. Porque tú sabes que el cerebro no resiste una pregunta. Cuando usted le pregunta a una persona qué hora es, aunque no quiera él responder, en su mente empieza a decir, creo que son como las 10". Así se quede callado, está respondiendo. Entonces, lo que uno quiere es que haya un cambio en la mente de la persona, que se le prenda una lucecita. ¿Qué ilumine esa lucecita? Eso no es asunto. Las preguntas para definir acuerdos, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Sí, porque la gente dice, ay, voy a cambiar, ¿sí? ¿Qué? Específicamente, qué vas a cambiar? ¿Qué cosa vas a hacer distinta? No, yo me comprometo a ser mejor persona, a ser mejor empleado. ¿Qué vas a hacer distinto? Porque las respuestas generales son evasivas, ¿no? Ah, yo me voy a poner la camiseta. ¿Qué vas a hacer distinto cuando te pongas la camiseta? Los mensajes tipo yo son muy importantes. El coach siempre tiene que decir lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo preveo, lo que yo vislumbro, lo que yo considero de lo que tú me has dicho es esto y esto y esto. Uno no va a decir, oiga, es que usted debería ser. No, no. No hay deberías, no hay tienes que, no te toca, nada. Esto es lo que yo siento, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo. Y esta es una técnica que se le enseña mucho a los jefes para evitar que la gente se enconche y se ponga en posiciones defensivas cuando se le hace una evaluación. Lo que yo siento al respecto de lo que está sucediendo es que si las cosas no cambian, no vamos a obtener los resultados. Es una cosa distinta decirle, es que si usted no hace lo que tiene que hacer, nos vamos a joder todos y lo voy a echar. No, no. Yo me siento incómodo porque no hemos logrado tales cosas. Usted verá como el que coge el guante que se lo echan. El enfoque es muy importante, uno tiene que estar metido en la conversación. Si la persona empieza con fue que mi jefe, fue que mi no sé qué, fue que yo, las excusas, las disculpas, uno trata de llevarlo siempre al tema. Espérate un momentico, a ver. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué me estás dando excusas?
qué pasa, cuál es la situación, cómo la estás manejando, cómo te gustaría que fuera, ¿no? Hay que salir de esas cosas generales, de los fueques y las excusas y las explicaciones no pedidas, etcétera, y llevar siempre a la persona al tema. Espérate un momentico. Empezaste a hablar de tu papá y de tu mamá, pero estábamos, era en el tema de este negocio. Entonces, volvamos al tema. A veces se le sugiere se le induce al cliente a que busque por sí mismo modelos. Esto que tú quieres lograr, ¿conoces a alguien que lo haya logrado? Ah, sí, fulana de tal. Ajá. Puedes hablar con esa persona. Ah, sí, sí, muy asequible, puedo llamar. Ajá. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Te parece que él podría ayudarte? Ah, sí, seguramente podría él darte algunos consejos de cómo logró eso que tú quieres. Pues sí, yo le puedo pedir. Ah, bueno, ok, punto. A veces uno mismo es el modelo, pero en lo posible el cliente debe encontrar sus modelos, a las personas que admira o con las que se compara o las que lo llevaron a creer que podría ser así. La información, como les digo, eventualmente uno llega a la conclusión de que ayudarle al cliente en el momento es darle datos. Existe esto, existen estas posibilidades, hay estas cosas. Existen una empresa que se llama Medinet, donde hay unos psicólogos maravillosos, etcétera, que te pueden ayudar. Con mucho gusto te puedo dar el dato, si tú quieres. Ah, yo tengo un médico muy bueno, no sé. Información. Eso es perfectamente válido, que no sea información sesgada, sino información. A veces los clientes no saben dónde buscar y decirles dónde pueden buscar lo que necesitan es muy útil para que ellos resuelvan sus problemas. También ayudarle a un cliente, por ejemplo, a desarrollar un plan de acción cuando ya ha definido un objetivo, ya ha llegado a la conclusión de por dónde esto. Entonces uno le puede dar unos instrumentos como el SMART para plantear objetivos o como procesos de diseño de planes de acción para que él haga sus propios planes para lograr sus objetivos, cómo evaluar sus pasos de un lado a otro, etcétera, sin meterse en el tema específico, sino modelos generales de planeación, porque a veces la gente quiere lograr las cosas, pero no sabe cómo elaborar un plan. Entonces uno puede suministrarle algunos modelos de planeación completamente objetivos y universales que le ayuden a hacer el plan y a evaluar su propio progreso, etcétera, y a encontrar sus recursos. Una pregunta típica es, bueno, ¿qué recursos necesitas para lograr lo que te propones? A, B, C y D. Bueno, ¿cuáles tienes? Ah, tengo esto, tengo aquello, pero me falta esto, me falta aquello. Ok. Ok, ¿tienes acceso a esos recursos que dices que posees? Sí. Y de los que no tienes, ¿sabes cómo conseguirlos o en dónde? No sé. Algunos sí, puedo preguntar. ¿A quién crees que deberías preguntarle? A fulano, a sutano. Okay. ¿Necesitas más información sobre eso? Me gustaría hacer como un análisis del asunto. Ok, utilicemos una herramienta. Hay herramientas para búsqueda de recursos personales, etcétera. Uno le pide a la persona que haga como un jueguito, un trabajito. A veces la gente no sabe en cuál de las diferentes áreas de su vida debería intervenir principalmente. Entonces uno le proporciona un instrumento que se llama la rueda de la vida, donde la persona se autoevalúa cómo me va en el trabajo, qué tan feliz soy, cómo están mis finanzas, cómo están mis relaciones familiares, y él mismo se va calificando. Y después él dice, uy, en lo que estoy peor es en, no sé, en mi desarrollo profesional. Ah, interesante. ¿Por qué? Dijo, no,
me califico con 2/10 ahí. Creo que ese es el área por donde debería empezar. Ah, ya. Bueno, listo. Ya llegó a un punto y entonces establece un plan para trabajar esa área que la tiene muy descuidada. En fin, cosas de ese estilo a través de ese, a veces establecer la línea de vida, hacer una retrospectiva de cuáles han sido sus momentos gloriosos y sus peores momentos en la vida, le ayuda a entender a una persona por qué se encuentra en una situación determinada, ¿no? Simplemente es un punto de referencia. Esto es lo que me ha sucedido cuando me ha ido muy bien, esto es lo que me ha sucedido cuando me ha ido muy mal. Él lo descubre a través de ese jueguito, ¿no? Hacer un dibujito y va viendo cómo subió y después se fue de rabo y volvió a subir y aquí tuvo una meseta. Y entonces dice, ah, mira, ve, me acabo de dar cuenta que todas las veces que me ha ido mal es porque yo he hecho tales cosas, ¿no? Él llega a esas conclusiones jugando. Y así hay una serie de instrumentos que utilizamos que no son del caso. Establecer planes también implica definir fechas, ¿no? Ponerle límite a las cosas. La gente dice, no, yo planeo tal cosa. ¿Para cuándo? Ah, no, todavía no he pensado en eso, ¿no? Ve pensando en ese asunto. Y me cuentas cuándo crees que habrás terminado tu primera etapa, cuántos recursos te va a consumir, qué personas van a intervenir en esto, a quién va a afectar si tú logras eso. Hay una pregunta muy fuerte que es, y si tú logras ese proyecto, ¿quién crees que se va a beneficiar? ¿Hay alguien que se pueda perjudicar de tu entorno familiar, social, laboral, etcétera? Eso le ayuda a veces a la gente a centrar sus objetivos y a decir, oiga, tal vez el costo de esto que yo me propongo no compensa el beneficio que voy a obtener. Obviamente el acompañamiento, ¿no? Estar uno ahí hasta que la persona logre llegar a una solución. A veces la gente dice, no, mi problema es que no logro conseguir empleo. Este es un punto muy importante porque uno no puede hacer un contrato de que con mi proceso de coaching vas a obtener un empleo. Hay una cantidad de variables que no están ni en el universo del coach ni del cliente, cosas que no son controlables, pero se puede definir algo muy distinto, ¿no? Es ayudarlo a enfocarse en lo que más le conviene, etcétera, y a cómo elaborar una hoja de vida adecuada, o cómo presentarse, o cómo actuar en una entrevista, o cómo, dónde buscar el empleo, etcétera, etcétera. Porque uno no puede, pues, ofrecerle a la gente cosas que uno no le puede, no va a llegar a ningún Pereira. Y por último, pues una sesión de mejoramiento, ¿no? Que son cómo uno ha actuado con esa persona, qué tipo de resultados ha obtenido, cuáles son los mensajes que uno utiliza, el enfoque, lo que hablamos, tener en cuenta de quién son los problemas y a quién le corresponde resolverlos. Buscar soluciones a través de las preguntas, eventualmente ofrecer sugerencias cuando el cliente las exige y son absolutamente indispensables y llegar a los acuerdos de solución. Bueno, eso es. Ese es el coach. Espero que les haya sido útil la información. Muchas gracias, Gustavito. Claro que sí, nos aclaras muchas dudas y sí, salen preguntas, bastantes preguntas. Un aplauso para Gustavito para terminar nuestra grabación. Bravo. Muchas gracias, doctor Gustavo. Muchas gracias, Gustavito.